¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día. Como es habitual por las pantallas de Antofagasta Televisión, nos acompaña en esta jornada la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, quien está además en Antofagasta a propósito de varias actividades con las que vamos a estar justamente abordando y sobre todo la reforma también de pensiones. Muchísimas gracias, subsecretaria, por acompañarnos. No, un millón de gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar un poquitito más lo que hemos hecho durante esta jornada y poder también hablar sobre la reforma de pensiones. Vamos justamente a las actividades que tuvo con la comunidad en Antofagasta. Entiendo que además se inauguran módulos inclusivos, algo que también ha llamado la atención y se ha comentado en redes sociales durante esta jornada matutina. Incluso. Hoy día tuvimos dos actividades preciosas y la verdad que son actividades que uno lo llenan como persona. La primera fue inaugurar la sede inclusiva del IPS aquí en la comuna de Antofagasta, la región de Antofagasta, que esto es fundamental porque nosotros necesitamos que cada vez más personas puedan ejercer sus derechos. Y para poder ejercerlos tienen que conocerlos de mejor manera, tienen que tener acceso a ellos. Y muchas veces nos ocurre que las personas que tienen capacidades diferentes no necesariamente pueden llegar a toda la información, o bien porque no existen personas que manejen el lenguaje de señas, o bien porque el tema de la información está toda escrita y no necesariamente traducida al método braille. Y también tenemos el problema con la barrera idiomática. Nosotros en nuestro país estábamos acostumbrados a que todos hablábamos español y que no es la realidad hoy en día. Nosotros tenemos una comunidad, por ejemplo, haitiana, que va en crecimiento y que necesitamos poder comunicarnos con ellos, así como también es de derecho y en justicia que nos comuniquemos, por ejemplo, con el pueblo mapuche en su propio idioma. Y entonces es súper interesante lo que ha hecho el IPS en otras regiones y hoy en día lo hace acá en la región de Antofagasta, de tener una sucursal que sea inclusiva, que tengamos personas que están habilitadas y capacitadas para poder comunicarse con las personas a través de su idioma, para comunicarse con las personas a través de su método. ¿Y eso significó inversión, capacitación? Me imagino que es impensado que no existiera, no debería decir todos los servicios hoy debieran contar incluso, ¿cierto?, sí, con algunas de estas características. Pero, ¿qué significó en términos de inversión, capacitación también? Bueno, significó inversión, pero por sobre todo significó voluntad, significó disposición, significó que los funcionarios del IPS se dieran cuenta que podían ejercer un rol tan significativo y que lo tomaran esto de una manera tan positiva y que entonces se dieran paso a estas innovaciones que son tan importantes para todos los chilenos. Y además porque esto tiene una significación mayor, porque las oficinas del IPS, para quienes no sepan, no solamente se hacen trámites previsionales, sino que a través de todos los convenios que tenemos con distintos servicios públicos, uno en una sola sucursal puede realizar trámites de salud, del Serviu, del Ministerio de Educación, y por lo tanto eso quiere decir que estamos siendo inclusivos en todos los ámbitos del Estado y no solo en materia previsional. ¿Y cómo se facilita también la tramitación, cierto, de los principales usuarios, los adultos mayores, quienes hoy día también necesitan una serie de facilidades en lo administrativo para realizar los distintos trámites? Bueno, la mayoría de las personas que van a las oficinas del IPS son por lo general personas que son adultos mayores que van a hacer todo su trámite para obtención de pensiones u otro tipo de beneficios, y los funcionarios del IPS están súper capacitados y les dan todas las facilidades. Hoy día veíamos como, por ejemplo, una estaba firmando un mandato para que su pensión se le depositara directamente en su cuenta del banco y no tuviese que ir día a día a tener que hacer trámites y presenciales cuando en verdad no tiene ningún sentido si existe tecnología. El IPS realmente es un ejemplo de cómo podemos ponernos al día y al servicio de las personas. ¿Y ha aumentado cómo se mide también el uso de la tecnología en los adultos mayores hoy día para facilitar los trámites y evitar los robos que muchas veces ocurren fuera de las mismas oficinas? Sí, mira, hay algunas mediciones que se han hecho, todavía es una implementación que es bastante gradual, nos gustaría que fuera muchísimo más y estamos trabajando justamente en eso. En la medida que tengamos más adultos mayores que tengan acceso a distintos tipos de tecnología, lo vamos a ir viendo de forma más significativa. Vamos a la mejora que busca, ¿cierto?, el gobierno finalmente en las pensiones, que ha sido una promesa de campaña, ha sido por lo que se está trabajando, pero queda muy poco para el receso ya legislativo también. ¿Qué va a pasar con la reforma de pensiones, subsecretaria? Bueno, lo que nosotros aspiramos es que ojalá durante el año 2019 finalice la discusión de este proyecto y podamos tener ley para el año 2020. Estamos trabajando fuertemente en eso, estamos hoy en día en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Es cierto que estamos recién comenzando con esta tramitación, pero nosotros tenemos una convicción, y es que hay un diagnóstico que es muy compartido y que es muy extendido, y es que las pensiones no son buenas y prácticamente todos los actores
estamos de acuerdo con que no podemos seguir perdiendo tiempo. Hubo varios esfuerzos, sí, para lograr que se hiciera precisamente antes del receso legislativo algunos acuerdos o que se fuera hablando con las bancadas. Hubo esfuerzos también desde el Ministerio para avanzar en eso. ¿Fue una pelea que se perdió un poquito? No, para nada. Ha sido un trabajo sumamente interesante. Lo que pasa es que acá hay dos espacios. Hay un espacio que es el legislativo propiamente tal, que es en la Comisión de Trabajo, y ahí estamos nosotros en este momento en una etapa que es muy interesante, que es la de oír a los expertos, que digan qué opinan respecto a este proyecto, y tenemos entonces que desarrollar este trabajo con toda la profundidad que corresponde. Nosotros estamos convencidos que tenemos que generar un acuerdo, porque una reforma de esta naturaleza no se puede imponer por un voto, tenemos que generar un consenso, y esto se hace en base a construir acuerdos con los distintos actores políticos, pero distinto es el trabajo que se ha hecho a nivel político con los partidos, en la cual se les ha contado esta reforma, se les ha expuesto, y entonces también nosotros hemos recibido las propuestas de ellos en aquellos puntos que ellos consideran que también es necesario mejorarlas. Se destaca mucho el haber recogido también propuestas del gobierno anterior. Se dice Sí. que dentro de las 49 son 14, si no me equivoco, ¿cierto? Las que son incluso del gobierno anterior. ¿Cómo también se introduce ese cambio para mantener el acuerdo que se necesita en un proyecto de esta envergadura? A ver, lo que pasa es que la única forma en la cual tú puedas avanzar en un proyecto de esta naturaleza y de esta envergadura, que lo que estamos hablando realmente es una visión de sociedad, es partir de la base de que todos tenemos que aportar en esta construcción y que no hay nadie que tenga la verdad absoluta. El proyecto se basa, o lo principal es mejorar las pensiones. Y por cierto que había muy buenas ideas de la anterior administración, como por ejemplo lo que es el pilar solidario, que aquí se potencia y se mejora en el sentido de que se reconocen que no puede ser una misma pensión para todas las edades y que tiene que ir aumentando conforme va pasando el tiempo, pero parte de un reconocimiento básico de que es necesario, de que el Estado ayude a las personas que pertenecen al 60% más vulnerables. Ahora, también creemos que eso no es suficiente, porque tenemos una gran cantidad de nuestra población que, no siendo vulnerable, sí necesita ayuda por parte del Estado, y esta es lo que nosotros denominamos clase media, y es por eso entonces que, como una idea nueva, se plantea, bueno, entonces también generemos un pilar para esta clase media, que es una clase es un grupo de personas que en base a su propio esfuerzo se han ido construyendo su destino, y que, por cierto, necesitan el apoyo por parte del Estado. Usted decía, se discute mucho en la comisión también y se ha escuchado a los expertos. ¿Cuál, a su juicio, podría ser entonces hoy día la mayor traba o el mayor conflicto quizá en esta discusión? ¿Dónde ve que está la parte difícil entonces de un proyecto en que hay muchísimo acuerdo y de manera transversal algunos de los puntos que se proponen, ¿cierto?, no son discutibles por distintos sectores, pero hay otros que son más complejos? A su juicio, ¿cuál sería eso? Bueno, yo creo que los puntos que son más complejos son los que se han dicho y que están sobre la mesa. Algunos consideran que el aumento de un 4% no es suficiente, consideran que debiera ser más. Otros creen que la gradualidad es muy extensa, que debiera ser lo más rápido. Ahí hay que buscar un equilibrio, porque nosotros, por cierto, que nos gustaría lo más posible en el más corto tiempo posible. Pero tenemos que esto acá compatibilizarlo con la necesidad de que mantengamos los trabajos, las fuentes de trabajo. Y en nuestro país, en la cual los mayores empleadores no son grandes empresas, sino que son pequeñas, medianas empresas, decirle a un empleador, por ejemplo, de un almacén, que va a tener que pagarle a la persona, al dependiente, un 4% más de cotización, pues de una sola vez puede ser un costo muy alto que no puede asumirlo, y por lo tanto ahí nos veríamos expuestos o a que decida no seguir contratándole, que atender él solo, o a que siga trabajando en la informalidad, lo que tampoco nos conviene. Entonces ese es un punto que es bien sensible y que tenemos que buscar el mejor acuerdo. Y también, por cierto, hay discusión respecto de la administración y quién debe administrar estos recursos. Pero yo creo que aquí lo más relevante es que nosotros estamos claros con que hay que mejorar las pensiones, que son distintos los caminos a través de los cuales tenemos que hacerlo, que esta reforma no puede solo beneficiar a los futuros pensionados, sino que también tiene que beneficiar a los actuales pensionados y a aquellas personas que se encuentran próximas a la edad de jubilar, y que tenemos que hacerlo lo antes posible. ¿Cómo se hace cargo entonces de eso el proyecto? ¿De quienes hoy día ya están o pronto a jubilar? Hay una serie de beneficios que se han pensado, como por ejemplo todos los incrementos al pilar solidario que benefician a los actualmente pensionados, o este nuevo pilar clase media que también viene a beneficiar a aquellas personas que se encuentran actualmente jubiladas. Pero creemos que uno de los elementos que ha sido más significativo y que ha tenido mayor adhesión es el de esta protección económica para los adultos mayores que caen en una situación de dependencia severa, que lo que se busca es que todas aquellas personas que caigan en una situación de dependencia severa reciban un complemento a su pensión,
que pueda de alguna manera paliar los costos que esto conlleva. Y esto también es para los actualmente pensionados y también para las personas que actualmente se encuentran en una situación de ¿Cómo dependencia. se hace cargo de la nueva denominación también, la cuarta edad en Chile, que también es un grupo cierto etario que hoy día lo tenemos presente y que muchas veces en el sistema previsional también es complejo de abordar hoy? Bueno, acá hay una medida que es bien importante que está establecida para dentro del pilar solidario y que viene recogida de lo que era el proyecto Bachelet y que es generar un seguro de longevidad para todos aquellos adultos mayores que están dentro del pilar solidario. Esto quiere decir evitar que les baje el monto de su pensión y que ésta se mantenga estable cuando opten por retiro programado. Y de esa forma uno se hace cargo de esta realidad. Pero además el hecho de que nosotros estemos planteando que los montos de las pensiones deben ir aumentando conforme va pasando el tiempo, también es un reflejo de ese reconocimiento de la cuarta edad. Una persona a los 65, 70 años de edad que está pensionada, si su pensión no le alcanza, tiene la posibilidad de hacer algún tipo de trabajo extra o también lo complementa con los ingresos de su cónyuge. Cuando yo ya tengo 85 años de edad, la posibilidad de hacer eso es bastante menor y la probabilidad de que yo todavía esté con mi cónyuge también es bastante más baja. ¿Qué pasa con las mujeres también? Es algo que también se discute muchísimo hoy día, subsecretaria, de cómo se busca también mejorar o corregir parte del sistema hoy día. Bueno, el problema que nosotros tenemos las mujeres es que la mayor parte de nuestra vida laboral ganamos menos, cotizamos por menos años que los hombres, producto de que tenemos mayor deserción, entre comillas, porque nos hacemos cargo de otro tipo de obligaciones, muchas de nosotras, y tenemos la posibilidad de jubilar antes y vivimos mucho más. Entonces tenemos menos plata para más tiempo. Y entonces eso hace que sea muy difícil poder solucionar este problema. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Este proyecto genera o establece un nuevo beneficio, que es un aporte en dinero que se complementa a la pensión, que se le entrega a todas las mujeres según la cantidad de años que hayan cotizado. A mayor cantidad de años cotizados, mayor es el premio. De esta manera, para generar un estímulo para seguir cotizando. Y también que es un monto mayor el que reciben los hombres por la misma cantidad de tiempo. Y de esta manera entonces nos podemos hacer cargo de esta diferencia. A las mujeres se les pide un mínimo de 16 años, a los hombres un mínimo de 22, pero además el monto que recibe la mujer es mayor que el que recibe el hombre. Y ese rango también está siendo discutido hoy día, ¿no? Los 16 y 22, un poco a algunos pareciera también un número que podría corregirse. A ver, lo que pasa es que la realidad de nuestro país es la siguiente: la mayoría de los chilenos trabaja durante más de 40 años. Y no tiene lógica que si yo trabajé por más de 40 años, no tenga cotizaciones por esa misma cantidad de años. La historia laboral de las personas debiera ser un fiel reflejo de la historia previsional. Si nosotros no estamos teniendo esta realidad en nuestro país, es que está pasando algo muy malo, y que es o bien que los empleadores no están haciendo las cotizaciones previsionales cuando corresponde, o que las personas están trabajando en la informalidad, y lo que ocurrió hasta ahora, que los independientes que emitían boletas de honorario no cotizaban. En la medida en que tú soluciones estos problemas, tú vas a tener, en definitiva, una historia laboral que va a conversar con tu historia previsional, y por lo tanto no va a ser raro que tú tengas mujeres que tengan muchísimo más que 16 años de cotizaciones y hombres que tengan mucho más de 22 años de cotizaciones. En Chile, la realidad de toda la población es que no se puede subsistir si tú no estás trabajando. Subsecretaria, ¿qué se espera entonces? Usted decía 2019 hay que apostar desde el gobierno, ¿cierto?, por la aprobación de este proyecto de ley. Sin duda va a ser bastante álgida a esa discusión. Y el oficialismo ha tenido que ir a buscar también votos en la DC, incluso los radicales, para algunos proyectos emblemáticos que se han aprobado recientemente, como el de migración, por ejemplo. ¿Cuál es la apuesta justamente ahí, desde el propio sector y desde el conquistar esos votos que van a necesitar para que el proyecto que ustedes buscan salga a la luz finalmente? Justamente el trabajo que estamos haciendo de difundir este proyecto lo que busca es explicarlo, no solo las líneas generales, sino que también lo que se denomina la letra chica, es convencer, es poder generar... Porque hay que conversar al Parlamento, la ciudadanía necesita informarse, pero el Parlamento... Sí, pero también nosotros no solamente estamos conversando con la ciudadanía, nosotros nos estamos reuniendo con los partidos políticos, nosotros nos estamos reuniendo con los centros de opinión, con los centros de investigación, nos estamos reuniendo con los expertos. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es de generar un ambiente en el cual sea propicio para poder realmente tener una discusión de alto nivel, que lo que prime sea
lo mejor para todos los chilenos, buscar alternativas que sean sostenibles y sustentables en el tiempo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer una reforma que ponga en riesgo las pensiones de nuestros futuros jóvenes. Tenemos que buscar un mecanismo que lo que nosotros estamos garantizando ahora siempre vaya subiendo y en ningún caso decayendo. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Y aún no se corrige la desinformación. La gente conoce muy poco de cómo funciona el sistema, se vuelve algo engorroso. Hace poco había un seminario en Santiago donde expertos debatían a propósito de la educación previsional y todos concordaban efectivamente que es muy necesario que esto finalmente llegue al ciudadano común y corriente. Exactamente. Nosotros tenemos un problema que en nuestro país durante muchísimos años el tema de la educación previsional prácticamente fue dejado de lado. Falta que la gente conozca y entienda bien cómo funciona el sistema para que realmente pueda tomar decisiones acertadas. La mayoría de los trabajadores no tiene idea de que si es que no le cotizan, son ellos mismos los que se están viendo perjudicados. ¿Y dónde se hace cargo el gobierno de eso? Estamos potenciando el tema de la educación previsional. Nosotros creemos que el rol de educación previsional es fundamental y el Estado lo debe ejercer, pero también creemos que las administradoras deben hacer más educación previsional con cargo a sus comisiones. Tenemos que duplicar, triplicar los esfuerzos y tenemos que buscar la forma en la cual se alineen todos estos intereses. Nosotros necesitamos que la gente conozca de mejor manera el sistema para que pueda tomar decisiones acertadas. Gracias, subsecretaria, por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.